El canto, fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Buenos días o buenas tardes según cuando escuchéis este podcast. El episodio de hoy, número 27, dedicado a uno de los más grandes cantantes de la historia de la música, de la historia del canto. Y este no es otro que Girolamo Crescentini. Fue un castrado, un músico, un virtuoso del canto, nacido en Italia y muerto también en Italia, y que se triunfó en toda Europa, principalmente, ahora comentaremos, en Francia especialmente y posteriormente en Italia. Girolamo Crescentini nació en el año 1762 y murió en el año 1846, o sea, ya pasados los 80 años. Y fue un personaje muy importante porque fue de los últimos grandes castrados que subió a la escena, es decir, de los grandes cantantes que fueron los principales intérpretes y las voces que llamaron o que sirvieron de inspiración a los grandes compositores. Si echamos un vistazo, lo tengo por aquí, a la base de datos a la cual ya sabéis que soy muy aficionado, que es Corago, la base de datos de la Universidad de Bolonia. La dirección es corago.unibo, Universidad de Bolonia, unibo, todo seguido, .it, .italia. Pues ahí podemos filtrar en esta base de datos amplísima que nos desvela mucho sobre los intérpretes, los compositores, los estrenos. Me he molestado en ver la carrera de Girolamo Crescentini porque, como luego veremos, también fue un destacado maestro de canto. Entre otros, fue el profesor de la madrileña Isabella Colbrán, que a la sazón fue luego esposa de Gioachino Rossini, con lo cual veis que toda la historia del canto y de la música está toda muy, muy relacionada. Al final, si tiramos de un hilo, van saliendo cantidad de detalles que nos hacen unir ese hilo, ¿no? Ese hilo de Ariadna que unimos para conocer no solamente las obras, sino estos intérpretes y las razones y la estética de la historia de la ópera, cosa que me interesa muchísimo. Más que nada, no el número de óperas o los años, sino los que realmente dieron al teatro estas óperas. Pues bien, el Girolamo Crescentini, su primer papel, porque he visto solamente, creo que es interesante sacar aquellos estrenos absolutos de óperas en las que participó, y son realmente unas pocas. La primera, del año 1776, con la ópera de Piccini Il giocatore fortunato, y la última en 1810 en el Teatro de las Tullerías de París. Era el teatro, ya sabéis, de la familia real, de Napoleón, Josefina y toda la familia, y junto con los militares, etc. Gli Orazzi e i Curiazzi de Domenico Cimarosa. En medio de todo esto, estamos hablando de estrenos. Es un poco para poner en contexto la figura de Crescentini antes de hablar de lo que dijeron de él o de lo que se ha escrito, que tengo por aquí varios libros abiertos para dejar contextualizar su figura. Fue Pigmalione en la ópera homónima de Cherubini en París también, en el año 1809. Fue Romeo, el papel de Romeo de la ópera Romeo y Julieta de Romeo e Giulietta de Niccolò Zingarelli. Ya hablaremos de la famosa aria que el lamento de Romeo, que escribió el mismo Crescentini a despecho de lo que quería Zingarelli, pero claro, como era una figura, pues se le permitía, digamos, cantar lo que antiguamente se llamaba arie di baule, las arias de baúl, esas arias que los cantores castratos, sobre todo, los grandes divos y las grandes divas también, llevaban en su baúl, en su maleta, y ponían
en todas las óperas porque era un área que era normalmente de lucimiento, por eso se querían ponerlas. Luego estuvo también en Piacenza, 1804, en el estreno de Zamori, ossia l'Héroe dell'Indie, de Simon Mayr. Alonso e Cora de Simon Mayr en Viena, en el Teatro Imperial. ¿Qué más? La Sofonisba de Portugal en el Teatro San Carlos en Lisboa, Il Triunfo di Clelia de Portugal en Lisboa también, Cimarosa, Le Vergine del Sole en Lisboa, Ifigenia in Aulide de Curcio en San Carlos de Lisboa. Estoy saltando un poquito Artaserse de Cimarosa en Lisboa, La morte di Cleopatra de Caruso en Lisboa, Inés de Castro de Paisiello, La Didone de Marino, L'Isola disabitata de Paisiello, Giulio Sabino de Sarti, La morte di Semiramide, ossia La vendetta di Nino de Borghi, Gli Orazzi e Curiazzi, Cimarosa, este ya lo he dicho, La Olimpiade de Cimarosa, Meleagro de Zingarelli, Telemaco nell'isola di Calipso de Simon Mayr, Apele Campaspe de Tritto, Bianchi Alessandro nell'India, I Giuochi di Agrigento de Paisiello, es decir, Cayo Mario Cimarosa, Saffo de Mayr, Virginia de Alessandri, Tito e Berenici de Sebastiano Nassolini, La morte di Cleopatra di Nassolini, es decir, muchísimas óperas en las cuales Crescentini fue el auténtico divo, ¿no? Crescentini, como digo, se estrenó, tuvo su estreno ya pasado los 20 años en Italia, luego pasó 2 o 3 años en Inglaterra, pero era muy joven, fue de las primeras cosas que hizo y no tuvo demasiado éxito y se volvió a Italia. Estuvo en Viena también y ahí justamente lo escuchó Napoleón, que había tomado la ciudad, y se lo llevó, lo invitó, no sabemos muy bien en qué términos, pero desde luego si el emperador te decía vente conmigo a París, pues era casi una orden. De hecho, Crescentini va a París y se encarga de la educación musical de la familia de Napoleón. Napoleón, que había dictado un decreto para eliminar la emasculación, es decir, la castración de los cantantes, se dice, cuentan los escritos, que lloraba cuando escuchaba especialmente el aria Ombra Adorata, el lamento en Romeo, en la ópera de Giulietta y Romeo de Zingarelli, cuando la cantó en las Tullerías en París. Zingarelli posteriormente pasó unos años en París, pero quejándose del tiempo, también podía ser que estaba un poquito harto de vivir en París, quejándose del tiempo que hacía, que perjudicaba su voz. Dicen las crónicas que pidió a Napoleón que le dejara partir para Italia, donde parece ser, según cuentan las crónicas, ya no cantó más y se dedicó a la enseñanza. También estuvo en Roma y luego ya en Bolonia, siendo maestro del Liceo Musical de Bolonia y del Real Colegio de la Música de Bolonia, donde tuvo como alumnos, entre otras, a Isabel Colbrán. El joven Schopenhauer, el filósofo, dijo de Crescentini: su bella y sobrenatural voz no puede ser comparada con ninguna otra voz de mujer. No puede existir una voz tan llena de timbre y tan fina y de una pureza argentina, que además tiene un indescriptible
poder, o una indescriptible potencia. Esto lo dice el filósofo Schopenhauer. Esto lo he sacado de una cita en un libro muy bueno, para quien quiera conocer la historia de los castratos, de estos músicos extraordinarios. Se llama El mundo de los castratos. Yo tengo la versión en inglés, The World of the Castrati, la historia de un extraordinario fenómeno operístico, de Patrick Barbier. Es un libro muy clásico ya. Yo tengo la edición en inglés, publicada en 1996, aunque el original es del año 1989. Luego hay otro libro también que he sacado un poco de mi biblioteca, en este caso no en internet, sino de mi biblioteca personal, hablando también sobre los castratos y especialmente del tema que nos ocupa, de Crescentini. Se llama Los castratos en la ópera, de Angus Herriot. Es otro clásico de la lectura de quien quiera conocer esta época, y está publicado. Este libro sí es verdaderamente más antiguo, del año 1956. Aquí cita, ¿no?, una anécdota, ¿no?, de Crivelli, ¿no?, del que fue empresario y que le hizo un comentario a Crescentini diciéndole que con toda esa agilidad no se entiende un poco el canto, y que Crescentini contestó diciéndole a Crivelli que seguramente la agilidad es una parte esencial del canto. Aquí comenta también cómo Napoleón le hizo caballero de la Cruz de Hierro de Lombardía, y que le invitó a París, y donde se quedó 6 años. Y comenta también en este libro Angus Herriot que realmente todos estos militares y gente de la realeza, que no estaban muy en las Tullerías, no estaban muy aficionados o no eran especialmente gente que disfrutara de la ópera, sino que iban a un acto social porque había que estar, que realmente lloraban al escuchar a Crescentini, sobre todo en la ópera que le hizo más famosa, ¿no?, más el Giulietta Romeo de Zingarelli. También Stendhal, en otro de los libros clásicos para conocer todo este periodo, La historia del bel canto, de Rodolfo Celletti, habla de la vida de Rossini, de Stendhal, que recuerda el aria L'ombra dorata aspetta, que cantaba el Crescentini. Dice que ningún compositor, siquiera el más hábil, dice Stendhal, podría anotar con exactitud en una partitura estos detalles infinitamente pequeños que hacía perfecto el canto de Crescentini en el aria del Romeo y Julieta de Zandonai, no, quería Zandonai, de Zingarelli. Esto solo podía hacer un cantante que había dedicado 20 años de su vida a estudiar su propia voz para hacerla ágil y elástica. Otro de los libros clásicos de estudio de los cantantes y de la historia de los cantantes y los intérpretes, Canto y cantantes, de Gustavo Marchesi, habla también de la figura de Crescentini, ¿no?, como uno de los grandes cantantes del final un poco de esta época de los castratos, ¿no?, que se acaba un poco ya llegando al final del siglo XIX, ¿no? Hablaba de que en 1812 en el Elíseo cantó el Stabat Mater de Zingarelli también, y que por propia voluntad del emperador repitió una de las piezas, uno de los movimientos de este Stabat Mater, acompañándose el cantante él mismo al órgano, creando una verdadera conmoción entre el público. Como veis, Crescentini era realmente apreciado como cantante, como intérprete.
Aquí hay otro libro, también los grandes cantantes de Henry Pleasants, es otro libro clásico, ¿no? Lo dejo por aquí porque creo que es muy, muy interesante, porque habla también de los intérpretes. Es un libro clásico editado por primera vez en el año 1966 y habla también del escritor Eta Hoffmann, que en su Chrysleriana habla, se refiere también a Crescentini cantando el aria ya citada Ombra Adorata de Zingarelli. Pensando en todo esto, está claro que la conmoción que debía causar Crescentini debía ser increíble. De hecho, hasta Felice Romani, que fue libretista, bueno, lo tengo por aquí para daros una idea. Felice Romani fue el libretista de Aureliano in Palmira, de Rossini, Il Turco in Italia, de Rossini, Biancafaliero, de Rossini, Il Finto Stanislao de Verdi, Gianni di Parigi de Donizetti, Margherita d'Anjou de Meyerbeer, Giulietta e Romeo de Vaccai, i Capuletti de Bellini, Il Pirata de Bellini, Alina Regina di Golconda de Donizetti, La straniera di Bellini, Anna Bolena Donizetti, Zaira de Bellini, Sonambula de Bellini, Norma de Bellini, l'Elisir d'amore de Donizetti, Parisina de Donizetti, Beatrice di Tenda de Bellini e Lucrezia Borgia de Donizetti. Solo algunos ejemplos de la importancia de este libretista. Pues bien, cuando muere el 24 de abril de 1846, en una revista de arte, teatro, arte y literatura, el libretista se queja hace un obituario de Crescentini, dice: no hay más estudio, no más ejercicios, no se conoce más los propios medios, no existe más el gusto, en una palabra, el afecto, la expresión, no hay más expresión, porque las sopranos gritan, como los que trabajan el hierro, gritan los tenores como lobos, mullen los bajos como los bueyes, mugen, perdón, como los bueyes, las contraaltos, desgraciadas contraltos que se esfuerzan por llegar a los agudos, como uno que de baja estatura que se apoya sobre la punta de los pies para alargar el cuello, para llegar a un objeto que no puede. Y los cantantes de la ópera bufa cantan igualmente que en la ópera seria. De esta manera existe una confusión de los géneros. Crescentini, el cantante de la época de los cantantes, perdón, de la época de Crescentini, y él mismo adaptaban bien todo su instrumento, estudiaban las leyes de la vocalización, la prosodia de la lengua, los acentos, las elisiones, los reposos, ejercitaban la voz con todas sus inflexiones y con todas sus mudanzas. Aplicaban los colores y animaban y daban luz a las expresiones, los afectos y los caracteres. Dice: en esto la juventud italiana pues puede aprender de los solfeos de Crescentini, códice musical, donde están los principios elementares que conducen al conocimiento de lo justo y de lo bello, y que llevan a la completa estética del arte. Aquellos que estudian el áureo tratado, pueden formarse una idea de la excelencia del canto del mismo Crescentini y de la celebridad de la cual él gozó en toda Europa. Dice: el severo reinante que amaba en el campo de batalla el fragor de los timbales y el estrépito de la artillería, quería
en sus salas la inspiración apasionada y las gentilezas de la musa de Parténope. O sea, se está refiriendo que el mismo Napoleón, como ya se comentó anteriormente, amaba fervientemente el canto de Crescentini, hasta el mismo Napoleón, que era el hombre duro de la guerra. Y se pregunta finalmente en esta Gazzetta Piamontesa de Felice Romani, el famoso libretista, ¿se ha muerto pues el arte del canto con la pérdida de Crescentini y han caído todos los maestros de música? Yo espero que no, y confío que en unos pocos elegidos sean todavía custodios de este sagrado fuego. Bueno, pues es muy interesante, creo, ¿no? La idea de Felice Romani, ¿no? Sobre el arte de Crescentini. Como digo, Crescentini tuvo una carrera larga como cantante y luego fue maestro de canto. Para ello nos dejó diferentes, por ejemplo, composiciones, 6 arias italianas para voz y pianoforte, 12 canzonette, 12 canzonette del Metastasio, del libretista Metastasio para guitarra o lira, y luego tiene una serie de tratados de vocalización que recogen todo el arte del Crescentini. Por ejemplo, tengo aquí abierto Raccolta di esercizi per il canto all'uso del vocalizzo con discorso preliminare del signor Girolamo Crescentini. Es decir, recopilación de ejercicios para el canto y la vocalización con un discurso preliminar de Crescentini. Esto se recoge, está en libre disposición, está abierto en la Biblioteca Nacional Francesa, gallica.ebnf.fr, Biblioteca Nacional de Francia, si tenéis interés en leerlo. Y tiene en este discurso preliminar, que no es muy largo, está escrito en alemán y en italiano, hace unos pensamientos sobre lo que debe de ser el arte del canto. Y luego tiene una serie de ejemplos, de ejercicios, donde habla de las apoyaturas, del trino, de todos los aspectos del canto, para continuar con una serie de solfeos que vienen escritos con bajo continuo, no vienen realizados, y pues tiene muchos que nos sirven un poco y que son especialmente buenos para aprender todo este arte del bel canto. Número 1, largo sostenuto en fa mayor. Número 2, andante maestoso sempre legato, también en fa mayor, con multitud de adornos, esto sí. Número 3, largo expresivo en la menor, sempre legato, con trinos, semicorcheas, fusas, etc. Número 4, allegro maestoso, sempre legato en do mayor, igualmente con grupetos y semicorcheas. Vamos a seguir, estoy pasando rápidamente por el PDF. Número 5, adagio sempre legato en sol mayor. Número 6, allegro maestoso sempre legato en re mayor, siempre con bajo continuo, como he comentado. Número 7, larghetto sempre legato en la menor de nuevo. Número 8, allegro vivace sempre legato en si bemol mayor. Vamos a ver, número 9, adagio religioso sempre legato en re mayor de nuevo. Re mayor, como el área del ombra dorata que comenté anteriormente. No sé si me he pasado, número 11, adagio expresivo, sempre legato, do mayor. Número 12, allegro maestoso expresivo, sempre legato, en mi mayor, tiene 4 sostenidos, interesante, con escalas
y una tesitura increíble, ¿eh? Este es muy, muy recomendable. Número 13, larghetto expresivo, sempre legato. En este caso pasamos a un compás ternario en 6x8. Interesante también ver este, con grupetos, trinos, apoyaturas, etc. Número 14, allegro smanioso expresivo, sempre legato en si bemol mayor. Numero 15, andante sostenuto espressivo, sempre legato, la mayor. Numero 16, maestoso espressivo, sempre legato, mi bemol mayor. Veis que bien está escrito, escribe ejercicios en todos los tonos para practicar. Número 17, grave religioso, sempre legato, do menor. Número 18, allegro agitato espressivo, sempre legato en la menor. A ver, número 19, larghetto espressivo, sempre legato en la bemol mayor. Número 20, quasi presto, sempre legato en mi bemol mayor. Y creo que son todos. Bueno, pues como veis es un tratado de vocalizaciones, de solfeos, en este caso muy, muy interesantes y de muy buena aplicación para el estilo del bel canto. Como digo siempre, lo que define el bel canto son las obras, el estilo, hay que adivinar, hay que estudiar cuáles fueron los intérpretes y estudiar las obras de estos intérpretes y estos solfeos para ver realmente en qué consiste esta escuela de canto. Bueno, pues con esto, este repaso muy sucinto a este tratado de vocalizaciones de Crescentini, publicado en la Biblioteca Nacional de Francia, os dejo por hoy, esperando que os haya interesado este episodio y nos vemos en el próximo. Un saludo.